más corto. Entonces vamos a poner en manos del Señor el tiempo dedicado, el esfuerzo, sus capacidades para que sean dimensionadas pues, por el Espíritu Santo y la palabra de Dios llegue a nuestros corazones en la mañana de este domingo. Así que pedimos bendición para Dionisio, que Dios le use para su gloria y para nuestra bendición. Amén. Está bien. Para apuntes uso el PowerPoint últimamente. Muchas gracias. Pues buenos días a todo el mundo. Gloria a Dios. Qué maravilla ver estas caras tan llenas del gozo del Señor. Como estáis viendo en la pantalla, mi tema para hoy es palabras de salvación. Y no voy a leer el Salmo 119 entero, solamente los últimos 40 versículos. ¿Y por qué los últimos 40? Pues porque en otra ocasión había traducido del hebreo los primeros 40 para un libro que escribí. Y digo, bueno, vamos ahora, para no duplicar, nunca había traducido los últimos 40. Los leo en hebreo sin traducir, entonces es la primera vez que hago esto. Y ese es el motivo de los 40. Podrían haber sido los 40 del medio, tal vez podrían haber sido 20. Salmo 119. Palabras de salvación. Os recuerdo que el 29 de mayo, la penúltima vez que estuve aquí dándoos estas charlas, hablé acerca del Salmo 40 y la idea de lo apropiado, de lo justo, de lo recto que es pedir auxilio al Señor, clamar a Dios. Dios ejerce de Salvador, le encanta ejercer de Salvador y es justo y es recto, es natural que clamemos a Dios precisamente como expresa el Salmo 40. Y luego la última vez que estuve aquí, os estuve un poco a seguir la misma línea de la salvación, salvados de y salvados para, y qué significa la idea de que Dios nos salva. Entonces hoy vamos a hablar de otra vez salvación, pero en este caso palabras de salvación, basado, como he expresado antes, en los últimos 40 versículos del Salmo 119. Este salmo, el Salmo 119, es un salmo curioso en que está compuesto, siguiendo el alfabeto hebreo, 8 versículos que empiezan con la letra correspondiente. Los primeros 8 versículos empiezan con Aleph, los siguientes del 9 al 16 con la letra Bet, luego así sigue hasta las últimas 5 letras, que son las que tengo aquí realzadas, que son Tzadek, Kof, Rosh, Shin, Tav. Entonces son 8 versículos correspondientes a cada una de estas letras del alfabeto. Por cierto, por salmos así, porque no es el único, es que sabemos en qué orden iban las letras del alfabeto hebreo. Si no, no habría manera de saber en qué orden tenían ellos el alfabeto. Pues este. Muy bien. Vamos a leer estos versículos y luego hacer algunos comentarios. Y espero no aburriros extendiéndome demasiado esta mañana. Y si lo hago, pues me perdonáis. Vamos a ello. Justo eres tú, Señor, y rectas tus sentencias. Has dispuesto justicia, tus advertencias y gran fidelidad. Ardo de celo porque mis adversarios olvidaron tus palabras. Purísima es tu palabra y tu siervo la ama. Aunque soy poca cosa y despreciable, no se me olvidan tus preceptos. Tu justicia es infinita y tu instrucción es certera. Aunque me halle en aprieto y estrechez, tus mandamientos son un placer. Siempre justas tus declaraciones, hazme entenderlas para sobrevivir. Apelo con integridad, Señor, respóndeme. Lo que mandes, cumpliré. Apelo a ti, sálvame, que cumpliré lo que declares. Antes de que amanezca, ya estoy apelando, aguardando tu promesa. Con ojos desvelados toda la noche me repito sin cesar tu palabra. Oye tú mi voz por tu bondad, Señor. Si así lo dispones, viviré. Cerca están los que
procuran maldad, que se alejan de tu instrucción. Cerca estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son de fiar. Hace tiempo que conozco tus declaraciones estables e infinitas. Mira mis desdichas y rescátame, porque no me olvido de tu instrucción. Defiende mi causa y libérame. Viviré conforme a tu palabra. Lejos está la salvación de los malvados porque no buscan tus consignas. Tus mimos se multiplican, Señor. Viviré conforme a tus sentencias. Aunque muchos me persiguen y atosigan, no me desvío de tus consejos. Siento asco al observar los desleales que no guardan tus palabras. Mira cómo amo tus normas, Señor. Alárgame la vida, que tú eres bueno. Tu palabra es ante todo verdad. Infinito cada fallo de tu justicia. Las autoridades me acosan aunque soy inocente y me emocionan tus palabras. Celebro lo que dices, como quien descubre un tesoro inmenso. Odio, aborrezco la mentira y amo tu instrucción. 7 veces al día te alabo porque tus normas son justas. Inmenso es el bienestar de los que aman tu instrucción y no tropezarán. Espero tu salvación, Señor. He cumplido tus mandamientos. Me apasiona atesorar tus advertencias. Esto ya lo leí, no. Me apasiona atesorar tus advertencias y amarlas mucho. He atesorado tus reglas y declaraciones. Cada paso que tomo me acerca a ti. Tan cerca de ti mi petición, Señor, ten cerca de ti mi petición, que tu palabra me instruye. Que mi súplica esté ante ti. Rescátame, que lo prometiste. La alabanza chorrea de mis labios porque me has instruido con tus normas. Mi lengua repite lo que dices. Cada uno de tus mandamientos es justo. Que tu mano me ayude, ya que me ciño a tus disposiciones. Aguardo tu salvación, Señor, disfrutando tu instrucción. Viva yo para alabarte, apoyado en tus veredictos. Restáurame si desvarío como oveja descarriada, que no me olvido de tus mandamientos. ¿Por qué palabras de salvación y no la palabra de salvación? Bueno, el motivo para titular mi charla de esta mañana Palabras en plural de salvación es que este salmo está alabando toda una diversidad de disposiciones, mandamientos, normas, juicios, consignas, testimonios, declaraciones, afirmaciones, y casi siempre en plural. Hay algún lugar donde sí que lo dicen en singular, pero casi siempre en plural. Son las palabras, los textos, las palabras recibidas a lo largo de siglos por el pueblo de Israel por parte de los profetas que Dios había mandado a Israel. Y la palabra en singular, en particular en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, la palabra con mayúscula, la palabra de Dios, es una persona. Curioso. Propiamente dicho, la palabra de Dios, palabra con mayúscula, es Jesús, el Hijo. Y yo prefiero hacer esa distinción entre las palabras de los textos que nos instruyen, sobre los cuales es posible delirar poéticamente como quien compuso este maravilloso salmo, y luego la palabra de Dios, Jesús. Por cierto, si Dios me da vida y vuelvo aquí algún otro día para seguir con esta serie, pienso acabar la serie hablando de Jesús como nuestro Salvador, que es lo que también hay que mencionar si vamos a hacer una serie aquí de 4 predicaciones sobre la salvación. Muy bien. Palabras en plural. Quiero hablaros sobre la Biblia, las palabras de Dios, los textos sagrados del cristianismo, textos sagrados del judaísmo, Antiguo Testamento, del cristianismo, el Nuevo, como guía. Y esto es porque cuando abordamos los textos de la Biblia como ley, surgen problemas importantes
quiero mencionar dos de ellos. El primero, el problema del legalismo. Si no hemos vivido personalmente este problema del legalismo religioso, somos afortunados de que, si es que no lo hemos vivido, somos afortunados de vivir en una iglesia donde no existen esos legalismos, pero es muy frecuente. Y de hecho, uno de los estereotipos, una de las formas más habituales de concebir de los cristianos es que los cristianos son legalistas, están ahí siempre con el tiquismiquis de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, están siempre fijándose en la conducta del prójimo, a ver, vigilando, a ver, no sea que se salga de las normas y que al final la gente acaba rebelándose. Yo creo que es difícil que haya ateos que no hayan sido primero educados en una familia religiosa. El que viene de una familia que no es religiosa, ni le va ni le viene. Más que ateo sería que no le importa, no sabe. Puede ser que Dios exista, puede que no, le trae sin cuidado. El ateo empedernido es el que está en rebeldía, en rebelión contra una religión que no ha hecho más que atosigarle, que ponerle una mano al cuello y que no le deja respirar. El legalismo. Cuando se tiene la Biblia, la palabra, en los textos sagrados como ley, es muy frecuente la tentación del legalismo. Y luego tenemos el problema inverso cuando lo entendemos como ley, y es que el de que echa la ley, echa la trampa. Y entonces me fijo aquí en el texto, dice, no puedes hacer esto, pero quiere decir que esta otra cosa que es parecida igual sí que la puedo hacer. Entonces estoy aquí mirando cómo cumplir la letra, pero no el espíritu. Echa la ley, echa la trampa. Y esto también es contrario al espíritu de nuestros textos. Nuestros textos nos invitan a la reflexión, a la espiritualidad, a relacionarnos con Dios, a relacionarnos con justicia y afecto con el prójimo. Y ni legalismos, por una parte, que nos encierran muchas veces en juicios contra el prójimo y condenación para uno mismo, depresiones por cosas que uno no puede vencer. Y por otra parte, esta tentación de pone esto, pero yo creo que sí, esto otro, como no, y estamos ahí con echa la ley, echa la trampa. Las palabras de nuestros textos sagrados es revelación absoluta y eterna. Tenemos una realidad, que estos textos están anclados a su propia era y civilización. Esto es inevitable. Podría poner muchos ejemplos. Los textos bíblicos admiten la esclavitud. Pues vaya. Pero es que en la época en que se escribieron, el primer milenio antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, en esa época la esclavitud era lo más normal. Era muy frecuente. De hecho, para muchas gentes ha sido imposible imaginar cómo podría ser posible una economía sin esclavos. Luego hay toda una serie de normas y tabúes que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción y la pareja, que sencillamente serían imposibles de aplicar hoy día. Están ajustados a sus tiempos. Por ejemplo, la poligamia. Pero sí, es verdad que hay culturas polígamas todavía hasta el día de hoy, pero la Biblia admite que un varón tenga varias mujeres. ¿Por qué? Porque está anclado a su tiempo. Es del primer milenio antes de Cristo al primer siglo después de Cristo.
De hecho, hay 2 casos de mujeres que tenían dos maridos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas mujeres en la Biblia que tenían 2 maridos? Pues la primera esposa de Sansón y la primera esposa de David. A ambos sus padres las volvieron a casar con otro, aunque ya estaban casadas. Lo que pasa es que, al contrario que cuando los varones tenían varias mujeres, podían usar de su privilegio sexual con todas ellas, las mujeres no. Las mujeres solamente tenían que limitarse al último con el que le había casado su padre. Porque claro, que un hombre disfrute de varias hembras, pues es normal, pero que una mujer disfrute de varios machos, eso no puede ser. ¿Por qué? Milenio antes de Cristo es primer siglo después de Cristo. Es su tiempo. Y entonces, estos ejemplos, y podríamos poner muchos, no nos podemos atar para siempre a estas normas cuando son un reflejo de su era. Y sin embargo, los textos sagrados del cristianismo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son permanentes y eternos como guía y orientación para nuestra vida. Para que reflexionemos en ellos, meditemos en ellos, para que aprendamos estas palabras de memoria y las recitemos en nuestros momentos de dificultad, para que nos ayuden a tomar decisiones. Son una guía que nunca perderá capacidad de inspirar al ser humano a ser mejores personas. Son palabras eternas, aunque en muchos de sus particulares estén vinculadas irremediablemente al tiempo en el que surgieron. Pero son palabras que esconden una capacidad enorme que claro, yo no puedo predecir dentro de 1000, 2000 años cómo habrá evolucionado la humanidad, qué valores, pero yo sospecho que incluso, aunque pasen muchas generaciones más, seguirán inspirando a las personas a una rica y maravillosa relación con Dios y una relación con el prójimo lleno de felicidad y de armonía. Yo creo que sí, que estas palabras seguirán teniendo ese efecto eterno de acercarnos a Dios y acercarnos al prójimo. Entonces, en ese sentido, considero que los textos sagrados de nuestra fe son eternos. Sí, tal vez condicionados por un tiempo concreto, pero eternos. Son entonces textos de sabiduría. Textos cuya finalidad es hacernos sabios. Pensad los 5 libros de lo que en el Nuevo Testamento se conoce como la ley, que es una traducción que a mi juicio es insatisfactoria de la palabra Torá. Torá realmente sería instrucción. Se tradujo al Antiguo Testamento griego en el siglo III a.C., se tradujo como nomos, ley, y así figura en el Nuevo Testamento como nomos, como ley. Pero realmente, si pensamos en Génesis hasta Deuteronomio, vamos a decir por lo menos 2/3, 3/4, es narración, no son disposiciones legales. Que si Adán y Eva, que si Noé, que si Abraham, que si Isaac, Jacob, los patriarcas, luego Moisés, toda la liberación de Egipto, el periplo por el desierto. Son narraciones, no es ley. Pero es ley en el sentido de que, o mejor dicho, es instrucción, en el sentido de que leyendo y meditando en estas historias y esos mandamientos, las dos cosas en combinación, nos vamos haciendo sabios. Sabios para vivir vidas sabias, para vivir vidas llenas de sabiduría e inteligencia. Nos instruye, nos hace sabios.
Y yo creo que esta es la virtud, bueno, junto con la virtud de que nos acercan a Dios y al prójimo, pero la virtud esencial de la instrucción y el motivo por el cual se recopilaron estos textos, especialmente del Antiguo Testamento, los sabios escribas de Israel recopilaron y editaron y mejoraron estos textos a lo largo de generaciones para hacer de ellos escuela, precisamente para la siguiente generación de sabios que orientarían la vida de Israel. Son palabras de sabiduría para hacernos sabios y para aumentar nuestra inteligencia. Inteligencia social, inteligencia espiritual, tal vez no matemáticas ni ciencias, pero con inteligencia social y espiritual vamos bien adelantando bien en lo que es sabiduría humana. Bueno, qué maravilla. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos el libro de Proverbios, otra vez, algunas de estas cosas en el libro de Proverbios, la exaltación de la monarquía, como que da a entender que el rey, al disponer de vida y muerte sobre sus súbditos, esto es como Dios organiza con sabiduría la sociedad humana. Bueno, hoy consideramos tal vez más provechosas las democracias, donde podemos elegir nuestros representantes y que por lo menos finjan defender nuestros intereses, aunque después, en fin. Pero en fin, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces hay que descartar el libro de Proverbios? No, hombre. Hay muchísima sabiduría en Proverbios, aunque haya pequeños detalles que, bueno, pero Proverbios, Eclesiastés, hay los salmos, enorme sabiduría, realmente en toda la Biblia. Incluso las narraciones, las partes narrativas de los textos bíblicos traen enorme sabiduría porque son aleccionadoras. Vemos vidas que acaban bien y vidas que acaban mal. Casi todas acaban mal, pero bueno, por lo menos vemos el tipo de conductas que trae buen resultado y las conductas que no. Lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Lo podemos observar al ver estas historias maravillosas que nos instruyen con sabiduría. ¿Cómo leer la Biblia entonces? Os hago dos sugerencias y con esto, por cierto, ya termino. Como dije, una mañana de verano tampoco apetece mucho estar escuchando a un señor hablar durante hora y media, 2 horas. ¿Cómo leer la Biblia? Primera sugerencia, a diario, para que actúes sobre las actitudes fundamentales y reacciones espontáneas. A diario. Familiarizarse. Meditarlo. Siempre se me ha quedado grabado en la mente una persona que contrastaba, era un cuáquero, ellos prefieren llamarse amigos, entre ellos se llaman los amigos, la sociedad de amigos. Decía la diferencia entre ellos y la mayoría de los evangélicos. Decía, es que los evangélicos estudian la palabra con mucho cuidado para ver qué dice cada palabra, qué significado tiene, cosas como hace este servidor vuestro que aprende el hebreo y el griego para saber qué pone en las lenguas originales. Estudian con detenimiento las palabras tratando de aprender los detalles. Él dice, no, los cuáqueros no hacemos eso. Nos leemos la Biblia de principio a fin y volvemos a empezar y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y que vaya calando en nuestra imaginación, en nuestras decisiones subconscientes, en nuestras actitudes, en nuestras reacciones espontáneas, sin saber exactamente por qué. La Biblia va penetrando en nuestro subconsciente y actuamos como sentimos, el Espíritu Santo lo llaman la luz interior, como sentimos que la luz interior nos ilumina para que vivamos.
Pues es un poco lo que os vengo a proponer yo, que leamos y releamos y repitamos la lectura y otra vez, bueno, de principio a fin, y que vaya calando en nuestra persona, en nuestras actitudes, en nuestro subconsciente, en nuestras reacciones espontáneas, que nos salga de dentro cosas que tal vez no podemos decir, esto viene en el versículo tal y cual, no, pero que están ahí porque esto ha hecho fermento en nuestro interior. Esa era la primera sugerencia de cómo leer la Biblia. Y la segunda, considerar la narración entera de la Biblia de principio a fin. Mi librito, que yo creo que fue el más corto de mis libros que he escrito, que tiene como subtítulo El sentido de la historia del Antiguo Testamento, entre Josué y Jesús. Y viene un poco a eso, a hacer una reflexión de la narración entera del Antiguo Testamento, para hacer una reflexión acerca de a dónde conducen, por ejemplo, el nacionalismo, la monarquía, toda una serie de cosas, que todo ello acabó mal y hace necesario que aparezca otra vía totalmente diferente, que es la de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando leemos las narraciones históricas, pensar, bueno, pero esto no acaba aquí. Esto desemboca siglos más tarde en Jesús. ¿Y por qué tiene que venir Jesús cuando esto estaba así? Ah, claro, porque esto al final parecía que prometía mucho, pero acabó mal. Entonces, es fácil estancarnos o buscar consejos concretos en antecedentes bíblicos sin tener en mente esta perspectiva general de la Biblia entera y a dónde va a parar. Y con esas dos sugerencias ya he terminado. Palabras de salvación entonces en el Salmo 119. El Salmo 119 entero. Los otros 80 y pico versículos que no os quise leer esta mañana. No, 100 y no sé cuántos versículos que no he leído esta mañana. Son 178 en total. Es la exaltación de los textos que nos legaron los sabios escribas de Israel. Porque si vivimos con sabiduría, nos salvaremos de multitud de problemas y peligros. Y por esto me parece importante describirlas como palabras de salvación, viviendo con la sabiduría que aprendemos de los textos sagrados de nuestra fe, viviendo conforme a esos textos, a esa sabiduría, nos salvamos de multitud de problemas y de peligros. Total, problemas y peligros va a haber de todas maneras. Nos van a caer por todas partes. Si podemos por lo menos librarnos de aquellos que por falta de sabiduría, sería por culpa nuestra que nos metemos en ellos, pues oye, algo hemos avanzado, ¿no? Y nos hemos salvado de algunas cosas. Palabras de salvación. Y entonces quiero, con esta reflexión en mente, algunos versículos sueltos de estos que he leído y que estemos pensando entonces este tema de ley no, sabiduría sí, guía también, orientación. Vamos a leer estos pocos versículos. Justo eres tú, Señor, y rectas tus sentencias. Has dispuesto justicia, tus sentencias y gran fidelidad. Purísima es tu palabra y tu siervo la ama. Aunque soy poca cosa y despreciable, no se me olvidan tus preceptos. Tu justicia es infinita y tu instrucción es certera. Siempre justas tus declaraciones, hazme entenderlas para sobrevivir. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tus palabras, por estos textos de sabiduría que nos han legado los sabios que inspiraste hace muchas generaciones. En el milenio antes de Cristo, en el siglo después de Cristo, han pasado ya muchas generaciones, muchos siglos. Gracias por estas palabras que han llegado hasta nosotros, traducidas al castellano, para que puedan ser de instrucción y de sabiduría y de formación de nuestros valores hoy.
Gracias, Dios. Gracias por todas las personas que han trabajado en estos textos, los que los recopilaron a mano, copiándolos con fidelidad, los que luego con la invención de la imprenta empezaron a imprimir estos libros, los que nos han legado en el castellano multitud de traducciones, todas ellas buenas, algunas de bellísima factura, bellísimo castellano. Gracias, Señor, por todas esas personas que han colaborado para que lleguen a nuestras manos estas palabras, para instruirnos, para llenarnos de sabiduría y que tu sabiduría sea parte de aquello que salva nuestras vidas. Amén.